Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a una nueva semana saludable. Empezamos el programa Junta Médica. Hoy hablamos del síndrome de Tourette. Seguro que sí, este nombre no les suena mucho, pero sí les digo que una de las características principales de este síndrome son los tics involuntarios. Por ahí como que ya empieza a sonarles la cosa. Es nuestro tema del día. Arrancamos de inmediato. Vanessa Herrera, médica psiquiatra y además terapeuta de familia, nos acompaña el día de hoy para conversar sobre este tema tan interesante que, atención, hay mucho desconocimiento, ¿no? Y también está con nosotros el neurólogo del Hospital 2 de Mayo, Miguel Villavicencio. Ambos ya han estado en Junta Médica, ya saben cómo es el programa, hay que hablar. Sí, un saludo muy cálido a todos nuestros televidentes, a hablar de un problema neuropsiquiátrico que afecta tanto a las mamás, a los papás que tienen hijos, que nos están viendo con Tourette, es dar educación para esto y también darles a entender que hay solución y hay tratamiento efectivo, felizmente, actualmente. ¿Ustedes consideran que, además de que hay desconocimiento entre la población en general sobre este síndrome, porque a veces como cuesta creer que estos tics realmente son involuntarios, piensan que también hay desconocimiento en el ámbito de la salud? En ese caso, efectivamente, como el Tourette tiene esa peculiaridad, ¿no? O sea, se va de si bien es cierto, las enfermedades psiquiátricas hasta cierto punto la población no las conoce tanto, como es como una neumonía, como una gripe, como una infección urinaria. Entonces, como no los conoce tanto, entonces, si bien es cierto, genera mucho más sosiego hacia esa situación, con el Tourette mucho más, porque hay movimientos que puede hasta estigmatizar a la misma familia y también al paciente, y en ese contexto formar factores externos que pueden empeorar en estos pacientes. Entonces, la información en cuanto a esta enfermedad creo que es crucial. No, es valiosa, muy importante. Una de las principales cosas que encontramos es, se está haciendo este niño, está insultando, está haciendo ruiditos, claro, para molestar la clase. Para que quede claro, pueden haber tics de movimientos como también sonidos. Sonidos, pueden incluso decir frases soeces o insultos, y eso puede asustar a los otros niños, a la profesora, y creen, este es un niño malcriado, lo etiquetan, y muchos de ellos sufren violencia escolar. Muchos de estos niños se deprimen por el rechazo de sus compañeros, de su propia familia, ante estos síntomas extraños, signos extraños que ven. Muy bien. ¿Algo más que comentar? ¿Y lanzamos la info? Vamos a lanzar la info inmediatamente. El hashtag lo tienen ahí en la pantalla. Ya saben que también pueden llamar al 619-0670 porque estamos en vivo. Contamos con 2 expertos en nuestro tema del día que pueden absolver todas sus dudas. A ver, el síndrome de Giles, de Tourette, me dicen los doctores que así se dice, es un trastorno neurológico conductual crónico de etiología genética cuyos síntomas comienzan generalmente en la infancia y adolescencia. Se caracteriza por la emisión de múltiples tics motores y vocales involuntarios que pueden ser simples como un parpadeo o complejos como la emisión de palabras obscenas. El síndrome se vive de distinta forma en cada etapa de la vida. No existe un medicamento que lo cure, pero sí hay fármacos que ayudan a controlarlo. Esto es muy importante aclarar, esto es un trastorno neuropsiquiátrico, alrededor del 1% incluso de la población peruana puede llegar a tener síndrome de Tourette. Da más en varones que en mujeres, mayormente los casos que vemos nosotros son de varones, inician cuando son muy chiquitos, a los 6, 7 años, y es la parte más intensa, más severa de los tics alrededor de la adolescencia temprana, y ya en la adultez se va atenuando. Puede desaparecer incluso y volver de nuevo. Así es, en relación a los estados de ánimo, las crisis, la tensión, el estrés, el trabajo, puede incrementarse los tics motores o en general todos estos movimientos. Vamos a ver desde el punto de vista neurológico, a ver, doctor, ¿no? Porque nos puede explicar. Tenemos un dato aquí, a ver si nos ayuda a entender mucho mejor. A ver, dice, se produce, ¿no?, este síndrome por alteraciones dentro de los circuitos de neurotransmisión y que están relacionados con una actividad anormal de al menos una sustancia química del cerebro, la dopamina. Bueno, hablar de dopamina del cerebro es hablar de la sustancia más importante de esta, porque casi todos los movimientos, hablar, caminar, realizar todas las actividades en el cerebro depende mucho de dopamina. Hay enfermedades que por disminución de dopamina aparecen, que son enfermedades degenerativas,
¿sí? Entonces, en este caso se ha visto no solo un factor, en el caso de esta patología se ha visto que en múltiples áreas, en áreas profundas del cerebro, los ganglios de la base, que modulan mucho el movimiento, se ha visto niveles altos de esta dopamina por alteración de receptores, por situaciones mucho más complejas. Pero no solo es eso, se ha visto que también el área frontal del cerebro, que controla la parte delante, ¿sí? Controla lo que son la impulsividad, controla el hecho de mismo darnos cuenta que estamos acá y no podemos tener ciertas conductas, las normas de convivencia. Entonces, se ha visto que estos receptores en estas áreas frontales también están alteradas. Entonces, es un tema un poco complejo, hablando solamente de receptores, que es básicamente la dopamina, en donde funciona además en ciertas áreas y en menor cantidad en otras. Claro, y también tendría algo que ver aquí la serotonina. Claro, o sea, con la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, ¿no? Son neurotransmisores que, dependiendo de la actividad que hagamos, van a presentar niveles. Por ejemplo, la dopamina aumenta mucho cuando estamos alegres, por ejemplo, tenemos algún tipo de placer. La serotonina de la misma manera, pero en otras áreas específicas. Hay que como que deslindar pensando que el cerebro trabaja como una cajita. En esta cajita hay esto, en esta cajita hay... No, el cerebro trabaja en conjunto, es un sistema, es más, múltiples teorías mencionan que básicamente hablar, conversar, no estaría en un área específica que normalmente nosotros lo hemos estudiado siempre, sino están en múltiples áreas. Y esta enfermedad justamente ataca a varias áreas que hacen de posible que la enfermedad sea más compleja. Exacto, la incapacidad de poder no controlar un impulso de hablar, que es algo muy estructurado en el cerebro, de entender que es demasiado estructurado en el cerebro, o de realizar un acto voluntario. Yo agarro el celular con la mano derecha, ¿sí? Esta ejecución del movimiento es muy complejo en el cerebro. Para ejecutarse tiene que ver áreas tanto de casi todo el cerebro, por el cual de repente no controlarlo ya suena muy raro también, ¿no? Y nosotros pensamos que es algo tan simple, tan fácil, levantar el celular, ¿no? Algo tan automático. Claro, justamente los tics, que es la enfermedad de Tourette, se caracteriza básicamente, el patrón general son los tics, es por la incapacidad de poder frenar estos impulsos, ya sean fónicos, que también son estructurados, y también motores. Entonces, el problema entra en varias áreas del cerebro, y específicamente en áreas profundas que a veces podríamos nosotros, en neurología, está dentro de los tics, están dentro de los problemas hiperkinéticos, hiperabundantes, o sea, de movimientos, están dentro de los movimientos, dentro de los trastornos que tienen que ver con aumento del movimiento, pero tiene una peculiaridad el tic, que puede ser suprimible hasta cierto punto. Muy bien. Es importante tal vez mencionar esto último que dice el doctor Miguel. En realidad, y recordemos como si estuviéramos a estornudar. El estornudo es algo que no podemos controlar. O el hipo. ¿No? O el hipo. ¿No? Entonces uno quiere, los niños, los jóvenes quieren parar, pero imagínense estornudar como 100 veces. Entonces estos niños, estos adolescentes, jóvenes, es como que el impulso les gana, el movimiento, el pestañeo, los ojos, las manos, mover el cuello, lanzar, querer tocar a otro o decir palabras soeces por esta afectación a nivel de la base del cerebro, a nivel frontal, que tiene que ver con el freno y el control de los impulsos. No tienen ese control lamentablemente afectado. La medicación ayuda, la terapia ayuda, el apoyo familiar ayuda, pero lo importante es que sí existe un tratamiento, y la mayoría de los casos que vemos nosotros es muy tardío el diagnóstico, porque creen que se está haciendo, es un tema nervioso, es un tic nervioso, y no detectamos tempranamente los casos de síndrome de Tourette. La idea es que entiendan de que esto no es algo que no se pueda controlar, existe tratamiento para ello. ¿No? Y ya para que quede claro, a ver, los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que las personas hacen en forma repetida y que no pueden controlar voluntariamente. Que esto se nos quede claro, ellos no pueden controlarlo voluntariamente. Como decía, ¿no?, la doctora Herrera, es como cuando, por ejemplo, nos viene un estornudo, ¿no? O cuando tenemos hipo. Por más de que queremos parar el hipo, no sale, se puede. Y sale, ¿verdad? Ahora, pero sí es posible que ellos por un breve periodo de tiempo puedan controlar el tic por un momento, pero después lo tienen que soltar. Sí. Lo que podemos hacer es entrenar al niño, al adolescente, cómo aprender a controlar o sofrenar en base a ciertos estímulos que sabemos que gatillan la situación. O sea, el estrés, ¿no? Podemos entrenarlo, pero en un proceso terapéutico. Pero que ellos propiamente lo controlen, no. Ahora, también sabemos en determinadas épocas que se
incrementan. Por ejemplo, previo a los exámenes, la mayoría de tics múltiples, complejos y simples, se incrementan. También alrededor, al postular a la universidad, Claro. si los chicos lo empiezan a acosar más, a hacer más bullying, también se incrementa toda esta situación. Si los papás se pelean, hay violencia en casa, todo estresor hace que incremente, y eso nosotros podemos controlar todos estos factores y lograr hasta cierto punto sofrenar y ellos condicionar a limitar en base a un manejo cognitivo-conductual específico, ¿no? Doctor. El TIC tiene una peculiaridad, justamente que va avisando, es como tiene un prodromo, va avisando que te va a dar, y obviamente, y también una vez que lo tiene, también el paciente tiene la peculiaridad de poderlo frenar. Entonces, el paciente que tiene este TIC tiene esa característica. Hay que entender una cosa, hasta el 25% de la población infantil está propenso a hacer TIC. Los TIC infantiles es muy frecuente, como la doctora ya lo mencionaba previamente antes del programa, puede acaecer básicamente problemas familiares y ese tipo de cosas que hay que detectarlo a tiempo. Una vez detectado, mandar al especialista que lo pueda manejar. Pero como le digo, si este TIC tiene un componente motor en un tiempo, fónico en otro tiempo, no necesariamente presentarlo los dos al mismo tiempo, y esto puede entorpecer el día a día del paciente, y se ven que evidentemente va sumando. Antes simplemente hacías esto y después parpadeas y haces esto, y comienzas a tener coprolalia. El problema son cuando hay palabras soeces, eso lo detecta de repente el profesor, lo detecta otra cosa, pero sigue evolucionando en el tiempo y va entorpeciendo la calidad de vida, y esto da en niños. Lastimosamente el niño a veces, hablando un poquito del neurodesarrollo, la parte volitiva de la voluntad del niño todavía a los 5 años, 4 años, como que no está tan dada para poder darse cuenta que está sucediendo y obviamente poderlo frenar en ciertas situaciones. Exacto. Entonces, cuando estos TIC van sumando, van apareciendo y van increciendo, que digamos nosotros, se van aumentando, tenemos que detectarlo a tiempo y mandar y hacer lo que se tiene que hacer en este contexto, porque el tratamiento es multidisciplinario. Va a ser más efectivo. Es importantísimo esto, porque muchas veces la mamá tiene muchos prejuicios y no lo lleva a... Si un niño tiene cualquier tics, ya de por sí es un signo de alarma. No es normal que un niño tenga tics. Si un niño tiene tics, hay que ver qué está pasando en la familia, qué estresores está teniendo el niño, qué le está preocupando, angustiando. Entonces, la recomendación es que la mamá, el papá, lo derive al centro de salud más cercano. Y el centro de salud más cercano evaluará el médico integral, el psicólogo, lo evaluará el terapeuta del lenguaje, evaluará todo ello, y si lo ve conveniente, lo derivará a un especialista. Ahora existen centros de salud mental comunitario con unidades de niños y adolescentes, por ejemplo. Claro, muy bien. Ahora ya, para que quede claro, los síntomas solo se van a presentar entre los 7, 8 años en adelante. O sea, me refiero, en un adulto no va a aparecer el síndrome. Puede aparecer, claro, puede hay más un raro. Claro, hay un rango de edad, ¿no? Entonces, con muchas enfermedades, básicamente, aparece entre los 2 años y 15 años, porque ya es una enfermedad... Desde bebés. Claro, del neurodesarrollo en verdad. O sea, tiene que ver mucho con desarrollo de ciertas áreas que no se han desarrollado adecuadamente y generan el problema. Entonces, de los 2 años hasta los 15 años es la etapa cumbre, y el pico aparece 6 años, 7 años, es... el DSM, que es la clasificación de enfermedades, lo clasifica hasta los 21 años, podría presentar características peculiares de Tourette. Pueden ver Tourette maltratados, no diagnosticados, que aparecen que pueden ser detectados en adultos, eso sí puede ser, pero el periodo que se presenta básicamente de 2 a 15 años, con un pico básicamente de 6 a 7 años, y hasta los 21 podría tener las características. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos visto en Perú? Que lamentablemente muchos años demoran en tratar. Entonces llegan a la consulta adolescentes o incluso adultos o jóvenes que empiezan y se incrementan. Pero cuando vemos la historia clínica, empezó a los 7, 6 años y nadie lo detectó y lo manejó como un tic nervioso, siempre ha sido nervioso, y se fue empeorando con el tiempo, o por épocas se fue calmando. Muy bien, es importante saberlo. Nos vamos a la pausa, y a la vuelta vamos a ver a qué le llama la gente el tic nervioso. A ver si realmente estamos utilizando bien esa palabra. Ya regresamos. Estamos hablando del síndrome de Tourette y decíamos antes de irnos a la pausa en qué se diferencia, ¿no?, del tic nervioso.
Bueno, en general un tic nervioso puede manifestarse en relación a factores estresores muy específicos, a predominio inicia focal en los ojos, puede haber síntomas transitorios, no son continuos, y en el caso ya más orgánico esto no es así de esta manera. Uno resuelve los factores estresógenos, es ondulante, la evolución se resuelve en los TIC, en los casos de los TIC funcionales, que vemos con mucha frecuencia. La mayoría de los casos de TICs que vemos son funcionales, en un 80-90%, y está asociado a qué problemas, problemas de ansiedad, problemas de adaptación ante una situación muy estresante. Entonces, una vez que eso desaparece, se resuelve el TIC desaparece. También, ¿no? En el caso del síndrome de Tourette, no desaparece por más de que la persona esté en el lugar más relajado del mundo. No, pues porque al final de cuentas empezó como un tic y va evolucionando otro tipo de tic que lo va detectando, claro, el médico que lo está evaluando, efectivamente. Y como ya mencionó la doctora previamente, ¿no? Los factores estresores de tensión, ya sea emocional, ya sea en la casa o en el colegio, exacerban esto. Y a veces son subdiagnosticados justamente, ¿no? Y manejados de manera, bueno, pues el especialista lo tiene que detectar al final de cuentas para poderlo manejar. Claro, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de tics que podemos encontrar, ¿no? Por un lado están los tics motores y por otro lado los tics vocales. En ambos encontramos, por ejemplo, los simples y los complejos, ¿no? En el caso de los tics motores, es que esto vendría a ser el título, ¿no? Encontramos tic motores simples y tic motores complejos. La complejidad tiene que ver con la capacidad del movimiento, ¿me entiende? Entonces, un tic simple puede ser simplemente parpadear, levantar los hombros, nada más. Un tic complejo tiene que ver básicamente cuando agarra más de dos estructuras o más que todo extremidades. Por ejemplo, saltar, la necesidad imperiosa de saltar, la necesidad imperiosa de tocar, porque tienes que dirigirte y tocar, ¿me entiende? Tienes que caminar. Entonces, la complejidad tiene que ver con el grupo muscular que se esté... que está interviniendo claro, en el movimiento. Así es, porque uno puede estar parados y simplemente parpadear el ojo derecho, el ojo izquierdo, ¿no? O tomar aire. Es el simple, es para el que simple, quede claro. así. El complejo, el paciente se desplaza y toca, ¿no? Salta, ¿no? Y ese tipo digamos, ahí involucra más grupos musculares, así es más complejo, más realizado, ¿no? Y generalmente, entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Que empieza simple y se va haciendo complejo? En el curso natural de la enfermedad, ¿no? Estos pacientes tienen esa peculiaridad. Lo que pasa que en el cerebro, si esto no es suprimible, lastimosamente el cerebro, la dopamina es una gran droga que tiene ahí. Si la dopamina persiste en áreas donde básicamente tiene que ver con movimiento, el movimiento se torna de simple, se va a volver más complejo, mucho más complejo y obviamente se vuelve más incapacitante. Esa es la peculiaridad en verdad, porque hablar de Tourette necesariamente es hablar de tic, que son movimientos repetitivos, estereotipados, ¿no? De manera mantenida, y también tiene que de tanto tic motores como tic fónicos. Hasta cierto punto los tic fónicos pueden ser hasta complejos y hablar básicamente de Tourette. La complejidad le da la característica peculiar de hablar de Tourette. Claro, Uno de los casos más frecuentes Ajá. de los tic complejos que vemos en los casos es que el niño, el adolescente, golpea a otro o toca a otro y no puede golpear, o da saltitos, ¿no? O se toca repetitivamente, se golpea una y otra vez, y toca varios lugares, ¿no? Y los tic motores son múltiples a nivel facial, a predominio, en el cuello también puede haber movimientos o pequeños movimientos muy específicos. ¿Eso le puede generar, digamos, al día siguiente como un dolor muscular? Muchos de estos niños, ¿no? Vienen con dolores musculares. Es más, son diagnósticos a veces cerrados, donde vienen pacientes niños, así con el diagnóstico supuesto de fibromialgia en un niño, claro. y tienen componente depresivo, de repente, por ahí, 15 años, tienen un componente de dolor muscular y evidentemente el problema es otro. Entonces, creo que es importante la entrevista tanto con el paciente como con las personas que lo traen, ¿no? Y con el cuidador específicamente. Claro, ¿no? Porque si es un tic motor complejo, Sí. o sea, el músculo no descansa en ningún momento. Claro. Ahora, otra cosa, el paciente está dormido y no tiene este tic. Y no tiene tics. Claro, distinto de los pacientes que vemos nosotros, los neurólogos, que a veces tienen con momentos involuntarios, distinto a una corea que puede simular de repente un tic hasta cierto punto. Claro, la corea sí se mueve. La corea, claro. Sí, es más, se exacerba con el movimiento voluntario. Uno levanta la mano y se exacerba el movimiento, porque es totalmente involuntario. Acá tiene una peculiaridad que sí, el paciente descansa y no tiene el tic.
el paciente tiene esa capacidad de poder suprimirlo, pero tiene esa necesidad imperiosa de hacerlo. ¿No? Ahora vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? Que son los tics vocales. Ejemplos de tics vocales simples y ejemplos de tics vocales complejos. Los tics vocales simples pueden ser simplemente de generar un aullido, Un por sonido. ejemplo, o un sonido, ¿no? ¿No? Ese tipo de cosas. O muchas veces, no sé si han tenido siempre en el salón hay alguien que de repente tiene, puede ser estrés tranquilamente, pero claro, tiene esa peculiaridad. De lo más simple, el complejo tiene que, vuelvo a repetir, hablar, expresarse en el cerebro es demasiado complejo. ¿Y por qué lo que dicen son complejo. palabras a veces lisuras o palabras Claro. soeces? Eso va a la complejidad. Eso es un tic vocal complejo. Por Complejo. ejemplo... ¿Pero por qué tienen a decir esas malas palabras? Porque justamente, si me permite, el lóbulo frontal, que es lo último que se desarrolla hasta los 22 años, tiene que ver con el freno. Y el cerebro más primitivo es el que tiene que ver con estos factores asociados a los OEs, a lo PROCAS. Y ellos asocian esto y lo dicen simplemente sin freno. Y pueden decir frases muy groseras, tremendas, bueno, podemos repetirlas acá, y con varias palabras, o sea, incluso en oraciones más largas, ¿no? De ahí la complejidad, a diferencia de simplemente un gritito, un silbido, un aullido, un sonido que puede ser un grito muy intenso que ensordece a toda el aula. Pero el sonido complejo es como que tal vez está insultando a la profesora o lo está insultando a su compañerita de clases, entonces o confunde y desorganiza todo el salón muchas veces. ¿Y cómo manejarlo entonces a nivel, por ejemplo, en principio escolar, ¿no? Ese es el detalle, detectarlo, ¿no? Manejarlo hasta cierto punto, los componentes que se pueden manejar con fármacos, con psicofármacos, y los componentes que se tienen que manejar con la parte conductual. O sea, en la parte de psicofármacos, obviamente, muchos de estos pacientes tienen un componente ansioso depresivo de base, pero no hay que dejarlo de por sí solo, porque de todas maneras tenemos que detectar un trastorno obsesivo compulsivo o trastornos de déficit de atención, hiperactividad, que la asociación es fuerte. Entonces es ahí donde al niño, si no se detecta a tiempo, puede tener secuelas o básicamente pobre rendimiento y al fin de cuentas no ser una persona con potenciales, ¿no? Y lo que se puede manejar en la parte conductual, ya la doctora podría conversar en ese aspecto porque, claro, se tiene que manejar íntegramente esto. Por nuestra parte, nosotros muchas veces vienen con pacientes con sospecha de TIC motores y a veces no es Tourette, tenemos esa necesidad de poder hacerlo. Esto no es de repente que se tome una imagen o un examen y pueda detectarlo. Muchas veces el diagnóstico se hace en 1, 2, 3, 4 visita al especialista porque, es más, decimos a la familia, muchas veces, decimos que lo tienen que grabar. A veces para que nos ayude a corroborar eso. Y a veces la persona que lo acompaña tiene que repetirlo. Y así se puede hacer el diagnóstico. Si por A o B, este paciente se acompaña de otro movimiento involuntario que no tiene a ser un tic, una corea, una tetosis, un movimiento medio repteante en un niño que está empezando en un pediatra, en un niño muy pediátrico, a veces el diagnóstico diferencial ya es algo más orgánico, una neurocantosis, vuelvo a repetir, previamente lo mencioné la doctora, a veces las neurocantosis vienen con problemas que parecen Tourette y al final de cuentas son problemas orgánicos cerebrales. Entonces, lo más importante es detectarlo y qué cosa lo puedes manejar hasta cierto punto con fármacos y qué cosas tiene que manejar. Y creo que es el gran abanico porque solo el 30% de esta patología se maneja con psicofármacos y lo demás es la parte conductual. ¿No? Ahora, los síntomas en el caso de Tourette siempre aparecen primero en la cara y el cuello y luego se van extendiendo. Claro, cuando lo que pasa es que no hay reportes que se han visto los TIC, pueden ser motores, eso sí se ha hecho. Eso sí. Lo que sí no se ha podido ver básicamente cómo empieza, pero la mayoría empieza de lo más simple, que es la cara. La cara tiene una representación grande en el cerebro. Es más, la parte de la lengua y la parte de la cara tiene una representación casi el 80% del cerebro que tiene que mover. Este dedo tiene el otro 40%, o sea, es un movimiento muy complejo. Esa representación en el cerebro, es por eso que gran parte de estos movimientos se presentan básicamente en la cara. Ajá. Y es por eso que los TIC, hasta nerviosos, que no tienen esta peculiaridad, empiezan en la cara. También. Ahora, existen recomendaciones obligatorias a nivel mundial de que siempre debemos intervenir con el colegio, ¿no? Debemos, el equipo de salud mental, el equipo especializado debe entrenar incluso a la docente, a la tutora, para que sepa cómo manejar, porque ellos son diferentes y tienen que respetar, e incluso, y no es alguien anormal, tienen que aceptar la diferencia. Entonces, los compañeros tienen que aprender a manejar, qué hacer en situaciones de crisis cuando le va a dar
evitar los gritos, los insultos, en qué espacio seguro pueden ubicarlo, salir un ratito del aula sin que lo critiquen o lo abucheen o le digan frases negativas hacia él. Muchos de los niños quieren abandonar el colegio. Los casos que nosotros vemos, incluso en consulta, quieren suicidarse, quieren morir. Hay una alta prevalencia de depresión y ansiedad en estos niños y adolescentes o jóvenes, porque el rechazo es total. Imagínense a alguien que vaya por la calle golpeándose, gritando, haciendo movimientos. Es visto muchas veces hasta casi como un monstruito, alguien totalmente anormal. Entonces ellos se sienten tan mal y que quieren morirse, muchos de ellos. Es por eso tan importante el apoyo familiar del colegio, de la dirección, de toda la unidad educativa para acompañar en ese tratamiento. Claro, ¿no? Y esto además es incomprendido tanto a nivel escolar, cuando llegan a la universidad y luego cuando ya quieren, ¿no?, trabajar. Sí. ¿No? En el ámbito laboral también, ¿no? Es un nuevo entorno, ¿no?, al que la persona tiene que acoplarse. Cuando hemos acompañado a lo largo de su vida a adolescentes que han ingresado a la universidad, es terrible para ellos, y ahí empieza un incremento de los tic motores. Cuando empiezan a gustarle una chica, se sienten realmente frustrados, ¿no?, por no saber cómo aproximarse y luego decirle una expresión. Cuando es rechazado una y otra vez en el trabajo, ¿no? O sea, es muy difícil, a pesar que se atenúa en la adultez los tic motores y toda esta situación, y si siguen una terapia integral mejora muchísimo, pero siempre le quedan algunos síntomas que los compañeros de trabajo lo ven muy extraño. Así es, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa en Junta Médica. Al volver, la causa exacta no se sabe hasta el día de hoy, pero hay un componente genético. Sí. Ahí. A ver, el doctor nos va a explicar después del corte. Continuamos con Junta Médica. A ver, en la pausa estábamos conversando con el doctor, a ver, que si bien es cierto, no se sabe la causa exacta, ¿no?, de la aparición de este síndrome, sí se sabe que algún componente genético tiene algo que ver, ¿no? Sí, efectivamente, para que haya esa predisposición de las áreas profundas de dopamina y no poder ser regular, eso es genético, tiene que ver mucho con canales a nivel cerebro. Entonces se ha encontrado genes, se ha encontrado familias con Tourette, y en esas familias se han hecho estudios y hay básicamente entre 15 a 25 genes que están asociados a áreas específicas que tienen que ver con Tourette. El detalle, lo que no se sabe, en qué momento de esos 15 a 25 se activan. Es lo que no se sabe. Se dice que evidentemente la parte social, en el rango del que en este caso el niño, el adolescente podrían activar, ¿no? El estrés podría activar ciertas zonas. Depende del entorno. Claro, mucho, bastante. Es más, es por eso que otras escuelas mencionan que el Tourette tiene que ver un componente genético, un componente social y un componente del neurodesarrollo. O sea, cómo se ha adaptado el cerebro a esos cambios. Y cuando esos tres componentes no se adaptan de manera adecuada, aparece la enfermedad como tal, y obviamente el manejo es a veces complicado cuando no se detecta a tiempo. Pero es igual que yo a veces trato de salvaguardar un ejemplo típico de la neumonía. La neumonía, si desde el inicio la tienes que tratar, porque al final de cuentas, si no la tratas, te va a matar. Esto no es así, porque como el efecto no es a corto plazo, entonces esto se ve progresivamente en el tiempo y deteriora. Entonces, la parte genética sí está determinada, se han encontrado grupos de genes específicos, lo que no se sabe en qué momento se van a activar todos los que tienen que detener la enfermedad. Entonces, por ejemplo, vemos un niño con tics que sospechamos de síndrome de Tourette, preguntamos y vemos, y mamá y papá probablemente el papá tiene síntomas tics motores evidentes. Y si preguntamos hacia arriba a los abuelos, hay tics diversos. También vemos muchos de estos casos que vemos son familias multiproblemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Papás con conflictos, se gatillan más los tics, violencia familiar, estresores, existen muchos problemas a varios niveles, o el niño ha sufrido en un embarazo difícil o un parto muy, muy complejo, que ha tenido pérdida de oxígeno al nacer o una hipoxia cerebral, y estos niños tienen una serie de afectaciones a lo largo de su desarrollo. Entonces, esto es lo que mayormente encontramos en la historia clínica de estos casos. De todos los factores que la doctora ha mencionado, que son muy importantes, se ha detectado uno, y eso es en el tiempo, en esto más o menos 25 años que se han hecho los estudios previamente, porque hay una sociedad de Tourette, ¿no?, en muchos centros, y se ha visto que el uso del tabaco
en la gestación predispone ciertamente no solo a Tourette, sino a otros problemas psiquiátricos y del neurodesarrollo. Y obviamente el Tourette ha entrado dentro de este grupo. Y el mecanismo por el cual generaría esto básicamente porque el tabaco hasta cierto punto hace vasoespasmo en ciertas áreas, ya sea en la placenta y también áreas del cerebro en el niño. Entonces, eso sería la explicación porque estos pacientes hasta cierto punto que han fumado durante el embarazo tenían predisposición a tener síndrome de Tourette. Muy bien, importante. Y ya para que nos quede claro, ¿no? A continuación les vamos a presentar un listado con las características principales, ¿no? De las personas diagnosticadas con este síndrome. O mejor dicho, las características del síndrome en sí, ¿no? Los tics van y vienen con el transcurso del tiempo, ¿no? Los primeros síntomas aparecen en la cabeza y el cuello y pueden progresar hasta incluir los músculos del tronco y las extremidades. Más cosas. Es posible que los tics se agraven en la adolescencia y disminuyan en la edad adulta. Un porcentaje reducido podría presentar un cuadro progresivo e incapacitante. Para los cuadros que no se han sido diagnosticados y tienen tics motores complejos, ahí es donde a veces nos hacemos de ayuda en el manejo. Por ejemplo, usamos muchas veces a esos pacientes por el movimiento excesivo que tienen. Se han reportado hasta luxofracturas cervicales. ¿Sí? Se han reportado también luxaciones a nivel de hombro, entonces donde el manejo ya es médico en este contexto, cuando obviamente los tics son muy violentos. Muchas veces también las contracturas, el movimiento persistente genera que el músculo no descanse. Al no descansar genera que este músculo, el tono esté completamente aumentado. Entonces este músculo está propenso a contracturarse. La contractura en el tiempo puede ser que vaya a un cierto grado de distonía, o sea, una contractura con mucho dolor. Es ahí donde a veces usamos, por ejemplo, toxina botulínica, en donde a veces a cierto punto de paciente se ha podido usar. No es frecuente, pero obviamente se va hasta este grado cuando el problema no ha sido manejado de manera adecuada. Hemos encontrado que hasta el 10% más o menos de todos los casos pueden llegar a tener un muy mal pronóstico. Y los casos que encontramos, llegamos incluso a algunos de ellos a hospitalizarlos, porque llega a ser tan severos sus tics complejos que pueden lastimarse tan severamente o a lastimar a otro de manera impulsiva, no a propósito. Entonces tenemos que internarlo, observar el cuadro, ver varias intervenciones más complejas y sobre todo se ven qué casos, cuando ha sido muy tardío el diagnóstico. Decir, ¿no? Entonces, hablar a la familia, a nuestras queridas mamás, televidentes, qué importante acudir tempranamente a salud mental, al especialista, al psiquiatra, al neurólogo, todo un equipo, al centro de salud más cercano. Y cualquier tics por defecto, ya asuman que eso es un problema de salud mental, y explorar qué está pasando con su niño o con su niña. Ahora, muchas familias pueden decir, ¿no? Generalmente uno de los principales problemas a los que se enfrentan los familiares cuando quieren tratar a su hijo que ha sido diagnosticado con algo es el tema económico, ¿no? Porque si no, me va a costar muy caro, si hay que necesitar, por ejemplo, tratamiento farmacológico y luego terapias también con una psicóloga, con un psiquiatra, ¿cuánto me va a costar? Pero es importante que aquí aclaremos que en el caso de que si hay seguro de salud, todo está cubierto, y si hay el SIS, también, ¿no? Eso es muy importante, Paola. El Ministerio de Salud cubre todo el tratamiento gratuito especializado. El tratamiento incluye tratamiento por psiquiatría, por neurología, en una unidad de niños y adolescentes en centros de salud mental comunitario. A diciembre tendremos 106 centros de salud mental comunitario. Hace 2 días la ministra de Salud ha declarado prioridad nacional y se han aprobado los lineamientos subsectoriales priorizando la salud mental en el país. Esto incluye que la prestación, el aseguramiento pueda ir mejorando y los niños son nuestra prioridad actualmente, nuestros niños, nuestros adolescentes. Además, en e-salud también incluye el tratamiento para Tourette totalmente gratuito, que incluye además la psicoeducación, la terapia individual, familiar, la terapia especializada, el manejo por psicología, el terapeuta de lenguaje, y debería también acompañarle un terapeuta ocupacional, que en los centros de salud mental comunitario hay terapeuta ocupacional para acompañar a ese adolescente, a ese joven que va a entrar a la universidad a trabajar, lo acompañen cómo desarrollar su ocupación en todo este proceso. Esto es un acompañamiento continuo. Claro, ¿no? Porque recordemos que eso es algo crónico. O sea, va a durar hasta toda la vida, por más de que lleve un tratamiento, ¿no? Sí, pues hoy en día hablar de un problema neuropsiquiátrico o del neurodesarrollo que van a necesitar psicofármacos, y hay que entender que los psicofármacos desde ya son caros. Desde ya son caros, y tenemos la ventaja de que en este caso el SIS tiene la cobertura hasta cierto punto de los medicamentos que se van a usar para esta enfermedad.
porque obviamente es progresivo. Pero lo más importante, como dice la doctora, el manejo multidisciplinario, en donde el enfoque netamente tiene que ser en los comportamientos, terapias para bloquear, desinhibir y manejar ese tipo de tics, ¿no? Claro, muy bien. Doctores, tenemos ya consultas en las redes sociales. María Luisa Rodríguez, buenos días. ¿Qué terapias de relajación pueden ayudar? Y si no es tratado, el síndrome puede empeorar con la edad, y cómo tratarlo en la escuela. Bien, qué bueno, María Elisa, que preguntemos esto. Es la primera pregunta que nos dicen las mamás en la consulta. Existen técnicas de relajación muscular progresiva que se entrenan a la mamá y sobre todo al niño, al adolescente, para desarrollar eso. Existen algunas técnicas ahora asociadas a la contemplación plena, tipo mindfulness, que le enseñamos al niño, al adolescente a bien relajarse y a concentrarse en ese instante y lograr desconectarse de todos los estresores y los ruidos para lograr relajar, y eso relajar los músculos, y podemos ir poco a poco previniendo la respuesta y no gatillar los estímulos o estos impulsos. También enseñamos a la mamá a relajarse, porque si mamá está estresada, probablemente critique al niño: contrólate, deja de hacer eso, ¿por qué eres malcriado? ¿Por qué me avergüenzas? Son las frases más frecuentes que tiene una mamá agotada. Entonces enseñamos a la mamá también a relajarse, técnicas de relajación muscular progresiva, tiempo fuera, relajarse, respiraciones abdominales, el yoga. Entrenamos en todos estos procesos y ayuda mucho a la familia. También entrenamos mediante técnicas cognitivos conductuales para que él vaya condicionando estos procesos. ¿Qué más? Como le decía, esto a medida que va pasando los años, felizmente la mayoría de casos se va atenuando hacia la adultez temprana. Sin embargo, habemos casos que empeoran cuando no siguen tratamiento, no acuden a tratamiento especializado, no van a sus terapias, o hay mucho estrés, muchos estresores en la casa, mucha violencia, mucha crítica en casa. Eso gatilla y empeora el cuadro clínico. Y ya la última consulta que decía, cómo tratarlo en la escuela, que ya más o menos nos habías comentado, pero ¿tú recomendarías que lo lleven a una escuela, digamos, que tenga una educación diferente? Esto es muy importante. ¿O que vaya a una escuela común y corriente? Un niño, un adolescente con síndrome de Tourette no tiene problemas de la inteligencia. O sea, el joven con síndrome de Tourette puede tener un CI normal o incluso normal superior. O sea, no hay un problema de inteligencia, no tendríamos por qué separarnos. Más bien, la escuela debería ser inclusiva y debería adaptarse a las necesidades de este niño, de este adolescente. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? En otros países, como en Chile, aquí nomás nuestros vecinos tienen guías y pautas de sus ministerios de educación, cómo sus tutores educativos tienen que acompañar a estos niños con Tourette, cómo enseñar a los compañeritos a no acosarlo escolarmente, a no agredirlo, y cómo hacer para relajarse y llevar un espacio seguro cada vez que se gatillen sus crisis de tic motores. Eso es muy importante. Muy bien, vamos con otra consulta. Isabel Torres llamó desde San Borja. Mi hija de 5 años dice malas palabras como reacción a algo que no le gusta o le fastidia. ¿Los tics del síndrome de Tourette son siempre movimientos involuntarios? ¿Cómo se diagnostica? Claro, ya lo habíamos mencionado, que el tic puede ser motor o puede ser fónico. Exacto. Es más, gran parte empiezan con tic motores. Te dicen que durante la evaluación, si un niño empieza a tener un tic motor, síguelo, evalúalo, porque inmediatamente empiezan a tener un tic fónico, hacer esto o simplemente decir también, los tics fónicos también cursan evolutivamente, ¿no? Entonces, si uno encuentra un niño hablando palabras soeces en momentos en que no son adecuados, o no es adecuado, pero esa desesperación por decirlo, tuvo un previo, empezó con algo previo. O sea, el tic fónico tiene un antecedente. Claro. Empezó con un tic, tomar aire, ese tipo de cosas, pero para que vayan al... Ese es lo que tenemos, que preguntamos mucho a la familia a veces, el tic motor de la misma manera. El componente de los dos en el curso de 1 año, 2 años, eso te hace el diagnóstico previamente de Tourette, que hayan la secuenciación de los dos componentes en el tiempo. Solo presenta uno específicamente, ese niño deberíamos en parte seguirlo y de repente también llevarlo a lo que es la terapia con psiquiatría para ver qué componente ansioso puede ver en el niño. Es importante mencionar, como el caso que menciona nuestra televidente,
Si alguien racionalmente, porque yo tengo una crisis, un conflicto con mamá y soy adolescente, niño, y yo le contesto una lisura, probablemente no es un síndrome de Tourette. Lo que sí vemos es un problema de vínculo, mamá, hija. Tiene 5 años. Y si es una niña también puede decir, ¿por qué? Porque los niños aprenden por modelamiento. O sea, nosotros modelamos. Si escuchamos a otra persona, una vecina o en el jardín, estas frases, yo de cólera, en una rabia, en un ataque de rabia, puedo decirle estas frases a mamá si es que es en medio de una situación de conflicto. ¿Qué le sugerimos a esta televidente? Por favor, acude al centro de salud más cercano, al centro de salud mental comunitario más cercano, para que podamos ver qué está pasando con la familia, que no podemos estar manejando. Muy tal bien. vez. Tenemos una llamada telefónica que va a ingresar en este momento desde Chimbote. César, muy buenos días. Te escucha la Junta Médica. Buenos días, Junta Médica. Sí, quisiera hacerle ahí un comentario acerca del problema que tiene mi hijo. Por decir, a los 3 años, nosotros acá en casa lo detectamos que tenía unos movimientos involuntarios en el cuello. Y bueno, tuvimos que llevarlo al neuropediatra, ¿no? Del cual nos pidió que le hiciéramos un electroencefalograma, del cual el resultado fue que tenía epilepsia en la parte central, en la parte frontal del cerebro. Y mi pregunta era si tiene que ver algo la epilepsia con el síndrome de Tourette, si tiene alguna relación. Muy bien, César. Él tiene 4 años y medio y le parece esos movimientos involuntarios cada vez que se frustra de querer hacer algo y no lo puede hacer. ¿Qué tipo de movimientos, no? Sería bueno que lo puedas decir, que les puedas decir a los doctores. Sí, y actualmente toma el Valpaquine y toma también Sebrocal en gotas, ¿no? Y todavía tiene un tratamiento que tiene todavía por varios meses más adelante. Por eso mi pregunta era si tiene que ver alguna relación la epilepsia con el síndrome de Tourette. Son movimientos involuntarios en el cuello. Una pregunta, creo que cualquier persona que esté viendo el programa lo va a notar. La epilepsia es una entidad en donde hay momentos involuntarios, ¿no?, en donde tiene peculiaridades. Sí, hay descargas epileptiformes que uno se detecta básicamente con el electroencefalograma, hay criterios para hablar de ello y obviamente la entrevista se puede determinar. En el caso de una epilepsia focal, así de simple que sea, el paciente es breve, es paroxístico, es de inicio y final brusco, principalmente, hablando solo de un tipo de movimiento, ¿sí?, viendo que podría simular un Tourette, pero y es esporádico, ¿no? En el caso del Tourette es algo que está progresando, se asocia básicamente a varios componentes y hay que ver, claro, qué tipo es. En el caso de la epilepsia, vuelvo a repetir, y si estamos sospechando de una epilepsia, creo que hay que ver el tipo de crisis que tiene, si tiene características evidentemente de crisis y si hay características para hablar de ello. Un electroencefalograma es importante. Si el colega ha realizado un electroencefalograma y ha habido descargas epileptiformes, eso no es Tourette y obviamente es una epilepsia focal en lo poco que he podido escuchar. Si hay respuesta al tratamiento ante lo que han planteado, evidentemente están hablando de ello. Muchas epilepsias en la infancia son genéticas y evidentemente se puede manejar como tal. Después de los 5 años hay que ver cómo se desarrolla. A los 2 años de esto también puede retirar el medicamento, pero como le digo, es bien difícil de confundir mucho Tourette, que es un movimiento estereotipado, distinto de una epilepsia, una crisis focal, que es completamente, se mueven grupos musculares que de por sí no se pueden manejar, ¿no? Se puede mover por acá, o un movimiento repetitivo de la cabeza, que no tiene que ver mucho con Tourette, y de inicio y final brusco. Entonces, eso determina específicamente quién, el especialista. Siempre, cada vez que hay ese tipo de situaciones, ir al especialista y el enfoque va a depender mucho de lo que tengamos. Ahora, sería importante, decimos, tal vez para aclararle, así con los pocos datos que nos da, parecería que es parte del mismo cuadro clínico de la epilepsia infantil. Hemos visto que muchos casos de epilepsia, en algunos casos, asociado a estrés familiar, al tema de vínculo, también se agrava. Entonces sería bueno que reciba un acompañamiento emocional el papá, la mamá, y ver qué está pasando, ¿no? Asegurar el tratamiento y conversar mucho con su especialista, en este caso con su médico neurólogo, para acompañarlo. Y hay que ver el curso de la enfermedad, ¿no? Hay que acompañarlo a lo largo, no solo un año, porque vemos muchos casos, lo acompañan un año, luego, está mejor, ya no le da sus crisis y abandona el tratamiento. Muchos peruanos y peruanas abandonamos nuestros tratamientos y esto afecta severamente a nuestra salud integral. Perfecto, muy bien. Nueva pausa en el programa, ya regresamos.
vamos ya con lo último del programa y decíamos que este síndrome también tiene otros o podría tener otros trastornos asociados, ¿no? Como por ejemplo el obsesivo compulsivo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de déficit de atención sin hiperactividad, dificultades para controlar la impulsividad, alteraciones del estado de ánimo, ansiedad o depresión. Efectivamente, Paola, entre los casos más frecuentes que vemos está el tema de depresión, ansiedad en niños y adolescentes, sobre todo los casos de peor pronóstico asociado a trastornos obsesivos compulsivos, ideas, pensamientos o impulsos repetitivos que no puede controlar y que tiene que calmarlos con un movimiento, un acto específico. Así, por ejemplo, lavarse las manos reiteradamente porque creen que está contaminado y la compulsión es lavarse la mano una y otra vez y eso puede mandar minutos, horas de tiempo valioso para este niño, para este adolescente. El problema de autismo, el problema de hiperactividad también se ve a lo largo que acompañamos a la vida y el psiquiatra infantil vamos tratando todos estos problemas acompañando al niño y a la familia. El tratamiento que usamos en algunos casos cuando lo requiera es dar a neurolépticos tipo haloperidol, por ejemplo. Es un medicamento accesible, pero siempre dando la dosis mínima efectiva y viendo riesgo-beneficio. En casos de trastornos obsesivos compulsivos nosotros usamos antidepresivos que van muy bien en ese cuadro clínico, siempre asociando a terapia cognitivo-conductual y terapia familiar. Es importante también brindar siempre psicoeducación, no menos de 12 sesiones a la familia para que ellos comprendan cómo cuidarse ellos mismos y sean responsables de su tratamiento a largo plazo. Doctor. Creo que hay que entender que justamente estos dos componentes le da a veces la complejidad a la enfermedad, porque hay algunos medicamentos que pueden exacerbar el componente trastorno obsesivo compulsivo. Ahí quería preguntarle, ¿no? Eso lo tiene que detener, el tratamiento es individualizado. Entonces, hay medicamentos que pueden exacerbarlo primero, entonces a veces hay que hacer un switch, ¿no? O sea, manejar un componente, el componente motor, y si tiene un trastorno obsesivo compulsivo, manejarlo de distinta manera. Secundariamente, se prioriza lo que más está dificultando en la día a día, en este caso, en el paciente. Ahora, los medicamentos que se utilizan para tratar el síndrome y otras patologías asociadas, ¿van a traer, digamos, complicaciones, consecuencias negativas siempre? Bueno, es por eso que el tratamiento tiene que ser dirigido, controlado y monitorizado. Pero para que la audiencia más o menos sepa qué complicaciones pueden Por ejemplo, aparecer, ¿no? muchos de estos pacientes se usan los neurolépticos, haloperidol, risperidona hasta cierto punto. Entonces, estos medicamentos en un periodo de más de 6 meses, si no se manejan las dosis adecuadas, podrían tener movimientos involuntarios, extrapiramidales, disquinesias, aparecen movimientos ya muy discapacidad en la boca, ¿no? En la lengua, ¿no? Y a veces movimientos coreicos podrían presentarse. Y es más, hay pacientes que por el mal manejo, a veces porque el paciente piensa que tomando la pastilla a la misma dosis y siempre, exacto, descontrola el proceso. Entonces hay que manejarlo bien, hay que controlarlo y obviamente seguir siempre su chequeo, ¿no? Es importante esto, la dosis debe ser siempre vista por un especialista y siempre en niños y adolescentes priorizamos las terapias y la medicación siempre a dosis muy mínimas, muy chiquititas. En algunos casos puede dar sedación, puede hacer que cambie el peso, y eso puede afectar el rendimiento académico. Evaluar, porque también afecta el rendimiento académico si yo estoy todo el tiempo con los TIC motores y estas medicinas ayudan a controlar. Si estoy todo el tiempo con la obsesión y la compulsión o si estoy muy deprimida, es necesario darle el antidepresivo siempre a dosis mínimas y siempre priorizando las intervenciones con terapia familiar e individual. Es importante, ¿no?, que la gente que nos está escuchando sepa que cuando los médicos dan un tratamiento o una receta, tienen que acudir cada cierto tiempo, no es que le den la receta y van a ir siempre a la farmacia, ¿no? Y como dices tú, es importante la dosis, tiene mucho que ver. La dosis en niños debe ser la mínima. Recordar que los antidepresivos y los antipsicóticos no generan dependencia. Muchas mamás tienen el temor, pero señorita, doctora, eso le va a generar dependencia. No es así, es totalmente falso. Y también esto le va a iniciar y luego pasar un tiempo y lo vamos a suspender lentamente, pero siempre acompañándole de un equipo de salud, no autosuspenderlo. Perfecto, doctores, nos vamos. Las conclusiones finales. Bueno, ante la mínima sospecha de un problema del neurodesarrollo, con los TIC que se ha dado obviamente ahora, creo que tienen que acudir primero a la visita con un especialista, acudir a un centro de salud y visitar, bueno, después al médico especialista para poder catalogarlo a ese paciente. Nunca automedicarse, no tomar medicamentos que le parece o escucharon por ahí, simplemente
con la información que se ha dado, tomar las conclusiones y siempre acudir a la consulta. Perfecto. Vanessa. Es muy importante que las familias, si tienen cualquier niño, un familiar que tenga algún tic motor cualquiera, acuda al centro de salud más cercano. En el centro de salud más cercano, que le haga una evaluación integral, en el pediatra, el niño, y que lo vea también psicología, y si ese tic se va complejizando, hay que acompañar y derivarlo a un centro de salud mental comunitario más cercano. Ahora en cada distrito se van incrementando ellos y hay unidades especializadas para tratar. El seguro le cubre todo. Es importante tener un seguro tipo salud, SIS, para que puedan asegurar su tratamiento. Estupendo. Muy buena explicación. Muchísimas gracias a los dos por haber venido al programa y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana, más Junta Médica. Chao.